Bom dia a todos. É uma honra para mim apresentar o próximo palestrante, que será o professor Jaume Libre, da Universidade Autônoma de Barcelona, e vai falar sobre o 16º problema de Hilbert. Fazendo um breve histórico, para introduzir a palestra, em 1900, no Congresso Mundial de Matemática, realizado em Paris, o matemático alemão David Hilbert propôs uma lista com 23 problemas matemáticos relevantes, cujo desenvolvimento influenciaria a matemática no século XX. A segunda parte do 16º problema de Hilbert consiste em, dado um campo vetorial de grau n polinomial no plano, determinar a configuração e o número máximo de ciclos limites deste campo em termos do grau do campo. E hoje, na conferência do professor Libre, ele vai apresentar a solução deste problema que dura 115 anos, né? Então, professor Libre. Bueno, Marcelo ya nos ha recordado el enunciado del problema 16 de Hilbert, ¿no? De la segunda parte, ¿no? Tenemos un campo polinomial en el plano donde P y Q son polinomios y en toda la charla vamos a suponer que su grado es n. Y lo que queremos es encontrar una cota del número máximo de ciclos límites que este campo puede tener en función del grado n. Este número se acostumbra a llamar últimamente el número de Hilbert y lo vamos a denotar por h de n, el número máximo de ciclos límites que un campo polinomial de grado n puede tener. Si tenemos que esto es un ciclo límite del sistema polinomial de la transparencia anterior, es claro que si lo evaluamos P sobre el ciclo límite y lo multiplicamos por la derivada de I' y le restamos Q evaluado sobre el ciclo límite por la derivada de X', como que P es X' y Q es Y', ¿no? Obviamente aquí tenemos que P es X', Q evaluado sobre el ciclo límite es Y', y esto es una identidad que nos da 0. Esta identidad es la que consideramos aquí, es exactamente esta identidad, y que va a ser 0 si la evaluamos sobre los ciclos límites. Aquí hay un cuadrado y entonces este funcional va a estar definido sobre caminos cerrados en el plano. En principio todos los caminos cerrados. Algunos de esos caminos podrán ser ciclos límites y la mayoría no. Pero cuando sea un ciclo límite, esto de aquí va a valer 0. O sea que los ciclos límites son ceros de este funcional. Y esta es la idea clave. La idea clave es acotar el número de ceros de este funcional. Porque si acotamos el número de ceros de este funcional, estaremos acotando el número de ceros del ciclo límites. Pero hay una serie de problemas técnicos para hacer esto que irán saliendo. ¿Dónde está definido este funcional? Este funcional está definido en el espacio de caminos, que más adelante serán cerrados, inicialmente no hace falta que sean cerrados, de cuadrado integrable en la primera derivada. Pero este funcional, para poder aplicar más adelante la primera desigualdad de Morse de este funcional que nos dará la cota, necesitamos que sea coercitivo. Es decir, que cuando un camino se vaya a infinito, el funcional también se vaya a infinito. Y el E0 no lo es. El E0 que hemos definido, este funcional de entrada, no es coercitivo. Y entonces trabajaremos con una pequeña perturbación de este que será coercitivo. Y la perturbación sí que requiere que trabajemos con un espacio en que los caminos sean de cuadrado integrable en la segunda derivada.
Y por esta razón, aunque el E0 no hace falta que trabaje en ese espacio, solo haría falta la primera derivada, añadiremos, lo limitaremos a que también esté definido en la segunda derivada. De hecho, el espacio de caminos cerrados del intervalo 0,1 con este producto interior definido de esta manera es un espacio de Hilbert. O sea que vamos a considerar nuestro funcional E0 definido en este espacio. ¿Y cuál es la idea básica? La idea básica es esta, ¿no? La que tenemos el funcional definido en este espacio, que aquí habrán los caminos cerrados, y en particular algunos de ellos serán ciclos límites, que toma valores sobre cada camino cerrado en los reales positivos, incluyendo el 0. Y para tener una idea en la cabeza, supongamos, este espacio es de dimensión infinita. O sea que esta línea es un espacio de dimensión infinita. Y aquí tengo los reales positivos. Entonces, estos ceros de aquí serían, por ejemplo, los ciclos límites van a ser ceros de ahí. Pero hay otros objetos que son ceros de ahí. Por ejemplo, si tenemos un centro, es un continuo de órbitas periódicas, y entonces tengo un cero que no va a ser aislado, porque hay todo un continuo de ceros ahí. En cambio, si tengo un ciclo límite, va a ser ceros aislados de este funcional. Y la idea, ¿no? La idea básica del trabajo es acotar los ceros de este funcional, acotando el número de valores críticos, o sea, el número de máximos, de extremos que tiene, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Si el número de extremos más 1 siempre acota el número de ceros de este funcional. Y esa va a ser la idea básica. Lo que hay una serie de problemas técnicos, porque estamos en un espacio de dimensión infinita que hay que ir considerando poco a poco. Entonces, el esquema de la demostración será este. Necesitaremos 2 lemas, 3 teoremas. Este va a ser el teorema central, y entonces casi como un corolario sale la acotación de Hilbert. Y vamos a desarrollar estas ideas aquí. Este teorema es lo único que voy a probar, que es el central, pero suponiendo estos resultados técnicos previos. Entonces, necesito unas cuantas definiciones, ¿no?, para poder desarrollar esto. Ya he dicho que el funcional inicial, cuyos ceros son los ciclos límites, no es coercitivo. Entonces, lo perturbamos de esta manera. Este es el funcional inicial E0, cuyos ceros son los ciclos límites y otros objetos. Y esto es importante. Nuestra acotación no es exacta, o sea, es una acotación superior, pero como hay otros objetos que se anulan, solo es una cota superior, no es la mejor cota, pero bueno, es una cota. Entonces, este es el E0 inicial y esta es la perturbación. Aquí hay un epsilon que va a ser un pequeño parámetro y a este funcional perturbado le voy a llamar E sub epsilon. Y fijaros que aquí aparecen x y son las componentes de los caminos, sus primeras y sus segundas derivadas. Y automáticamente, como esto está al cuadrado, este funcional es coercitivo. Vamos a distinguir 2 tipos de ciclos límites. Los ciclos límites que no cruzan la curva de la divergencia, o sea, la divergencia que va a jugar un papel central en esta demostración, ¿no?, que como sabemos es la parcial de x más la parcial de x respecto de p y la parcial de q respecto de y. Esto va a ser una curva y un ciclo límite puede o no intersectar esta curva. De entrada, los que no intersectan la curva incluso pueden ser tangentes a la curva de la divergencia. Los que no intersectan se controlan muy fácilmente por un resultado ya de hace años de Diliberto, que ya mencionaré al final. Y el problema es trabajar y controlar los que sí que intersectan la curva de la divergencia. Entonces,
casi todo el rato voy a hablar de los ciclos límites que intersectan, que cruzan la curva de la divergencia, ¿eh? Porque estos son los difíciles de controlar. Los otros ya veremos al final que no tienen ningún problema. Un primer problema técnico que no he mencionado, es que si os fijáis en el potencial que hemos definido, la integral la hacemos de 0 a 1, porque hemos reparametrizado todas las curvas cerradas con el parámetro 0,1. Esto no es problema. Pero, por ejemplo, un mismo ciclo límite, como curva cerrada, se puede parametrizar de 0 a 1, pero puedes darle 2 vueltas y también parametrizarlo de 0 a 1 o n vueltas. O sea que un ciclo límite como camino cerrado podría dar, o sea, tiene infinitas representaciones como camino cerrado. Entonces hemos de restringirnos y fijar una representación para poder trabajar, si no sería un problema de cálculo bastante delicado. Y entonces, para escoger esta única reparametrización para cada ciclo límite, y ya no lo voy a repetir, pero aparecerá escrito, hasta que no diga lo contrario, solo trabajamos con los ciclos límites que cruzan la curva divergencia igual a 0, ¿eh? Caray, con esto. Aquí. Entonces, hemos de definir una variedad que es más restringida que todos los caminos cerrados, que solo contenga los caminos cerrados con una única representación. Y para ello tomamos lo siguiente, o sea, a partir de ahora el camino cerrado, para no escribir las dos componentes X y Y, le llamaré UDT. UDT va a ser cualquier camino cerrado de momento. Pero vamos a imponer que realmente sea cerrado, es decir, que si lo parametrizamos en el intervalo 0,1, la imagen del 0 y el 1 sean la misma. Y además, ¿cuál es el punto inicial de este camino? Porque un camino puede tener muchos puntos iniciales, depende de donde elijamos el U0. Pues vamos a elegir siempre el U0 de manera que sea un punto que esté sobre la curva de la divergencia, por ejemplo, este o este de aquí. Y pueden haber más, porque pueden haber ciclos límites que crucen la curva de la divergencia en más de un punto, ¿no? En más de 2 puntos. Por ejemplo, si la curva de la divergencia hace así, no podría haber ciclos límites que tengan muchos puntos iniciales eligiéndolos sobre la curva de la divergencia igual a 0. O sea que le pedimos que el punto inicial esté sobre la divergencia. Y esto ya va a dar para cada ciclo límite al menos 2 representaciones, porque al menos va a tener 2 puntos. Puede dar 4, puede dar muchas más, pero va a dar más de una representación. Y después también elegimos que el valor del funcional, E sub epsilon, para evitar que esa curva cerrada esté recorrida varias veces, solo la queremos recorrer una vez, pues que el valor sea mínimo. Recordad que el E sub epsilon es un cuadrado, es una integral de un cuadrado y después de sumas de cuadrados también, ¿no? Las derivadas y tal. O sea que de esta manera escogemos solo, permitimos que dé una vuelta el camino cerrado, que no dé más de una. Pero fijaros que así cualquier ciclo límite va a tener al menos 4 representaciones, por lo menos, porque por lo menos cruza 2 veces y ya tiene 2 puntos de origen, y después el mismo ciclo límite, como camino cerrado, lo puedo recorrer en un sentido o lo puedo recorrer en otro. Y entonces cuenta como 4 veces al menos cada ciclo límite como 0. Bueno, entonces hemos de definir bien ahora dónde está definido el funcional E sub epsilon. Inicialmente está en ese espacio de Hilbert que he mencionado, pero vamos a restringir una subvariedad de ahí para trabajar mejor con este. Y esta subvariedad es la que tiene, o sea, todos los ciclos límites que cruzan la curva de la divergencia igual a 0
van a proporcionar para el potencial E sub epsilon mínimos aislados, porque recordad que para el ciclo, los ciclos límites con el E sub 0 inicial son ceros de este potencial, por definición. Pero el E sub epsilon es una pequeña perturbación de este y como lo hemos añadido algo que es estrictamente positivo, ya no es el cero, el ciclo límite que era un cero para el E sub 0, ya no es un cero para el E sub epsilon. Está próximo a un cero, pero ya no es un cero, ¿eh? Por esto aquí aparece que cada ciclo límite proporciona un mínimo aislado, porque pasa a ser un mínimo aislado, no aislado, pasa un mínimo, no tiene por qué ser aislado, porque si el cero viniese, por ejemplo, de un centro, no tiene por qué ser aislado. Un mínimo del funcional cuyo valor está próximo a cero, sí, porque cuando el epsilon tiende a cero, realmente toma valor cero, ¿eh? Y con estas dos condiciones, ¿no?, que el punto inicial del ciclo límite está sobre la curva de divergencia y que podemos recorrerlo en las dos direcciones, esto no distinguimos. Por lo tanto, es lo que había dicho, que cada ciclo límite proporciona al menos 4 mínimos aislados, y si es ciclo límite es el mínimo aislado, del funcional E sub epsilon. Entonces lo que queremos nosotros es acotar este número de mínimos aislados próximos a cero que tenga esta funcional. Y si acotamos esto, habremos acotado el número de ciclos límites. Bueno, ahora vendrá ya el lema 1. El lema 1 es este lema técnico. Lo anuncio ahora para un espacio de Hilbert en general, después lo aplicaré a nuestro funcional en concreto, ¿eh? O sea, tenemos un funcional de un espacio de Hilbert en los reales, que admitimos que este funcional no toma valores negativos, como hace nuestro E sub epsilon, o sea que siempre es mayor o igual que cero, que es coercitivo, es decir, que si tenemos un camino, si tenemos una sucesión de caminos que se van cerrados, que se van a infinito, que el funcional también se va a infinito, esto es la definición, ¿no?, de coercitivo, que al menos sea de clase C2, que satisfaga la condición de Palais-Meil, que es que si tenemos una sucesión de caminos cerrados acotados, que el funcional en ellos está acotado, y que la derivada en esa sucesión tiende a cero, entonces esta sucesión converge dentro de donde está definida el funcional, ¿no? Esta es la condición de Palais-Meil. Que todos los valores, puntos críticos del funcional sean no degenerados, y esto quiere decir que la segunda derivada en un punto crítico sea no singular como operador lineal, y para que sea un punto crítico la primera derivada ahí tiene que ser cero. Y por último, que este funcional tenga un número de caminos críticos o de puntos críticos donde el E sea positivo. Si se satisfacen estas 5 condiciones, entonces este funcional no puede tener más de n más 1 y ceros aislados. Muy bien, entonces este lema se demuestra y aplicando este lema podemos obtener el teorema 1, que n mayúscula es el número de puntos críticos del funcional, que estoy admitiendo que el número de puntos críticos del funcional ese general E sea finito, sea n. Después te lo tendré que probar para mi E sub epsilon cuando aplique este lema. Entonces, gracias a este lema previo, gracias a la primera desigualdad de Morse que se le puede aplicar a este lema, claro, para aplicar el lema ya aquí hay un poco de trabajo, porque
nuestro funcional hemos de ver que verifica las 5 propiedades del lema, ¿no? Pero esto se demuestra, que verifica esas 5 propiedades, entonces podemos aplicar el lema y estos funcionales verifican las desigualdades de Morse, pero aquí solo necesitamos la primera, que la primera desigualdad de Morse en un espacio de dimensión infinita es extender el clásico lema del paso de la montaña a un espacio de dimensión infinita, pero es lo mismo. Y el remar previo. El remar previo es aquel que cada ciclo límite al menos contribuye con 4 ceros al funcional que hemos definido debido a la elección del punto inicial y a los 2 sentidos de recorrido. Bueno, entonces, este primer teorema dice lo siguiente, que si denotamos de esta manera el número de ciclos límites, siempre, hasta que no digamos lo contrario, que cruzan la curva de divergencia igual a 0 de este sistema polinomial y denotamos el número de puntos críticos del funcional E sub epsilon, de esta manera, se obtiene esta desigualdad. Esto es inmediatamente del lema previo, pero claro, hay la dificultad de ver que se verifican sus hipótesis. Y este 4 aparece del remar, de que cada ciclo límite al menos contribuye con 4 y por eso divido por 4 aquí. O sea, esta es una primera acotación, que nos ha reducido el problema de controlar los ciclos límites a controlar los puntos críticos del funcional E sub epsilon. O sea que ahora el objetivo va a ser controlar los puntos críticos del funcional E sub epsilon, porque esto nos dará una cota de los ciclos límites. Entonces, esto es lo que he dicho. Otro punto importante va a ser los puntos de contacto de nuestro campo con la curva de divergencia igual a 0. O sea, los puntos de contacto son donde el campo es tangente a la divergencia. El campo PQ es tangente a la curva divergencia. Y los puntos de contacto son la solución de este sistema de ecuaciones. Que este sistema de ecuaciones, esto es un polinomio, porque como P y Q son polinomios, esto es un polinomio y esto es otro polinomio. O sea que los ceros de este sistema polinomial son los puntos de contacto y van a jugar un papel más adelante importante. De entrada vamos a probar el teorema para los campos polinomiales que yo llamo genéricos, y ahora voy a explicar qué quiero decir esto. Y después, esta es la parte difícil, probarlo para los genéricos, porque después, utilizando la primera desigualdad de Morse de nuevo del funcional E sub epsilon, sale relativamente fácil, media página, el caso no genérico. O sea que el caso difícil es el genérico. Entonces, ¿qué quiere decir que un campo de vectores polinomial de grado n es genérico? Pues que P y Q son coprimos, ¿no? Y esto lo podemos suponer, porque si no lo son... la topología que ponemos aquí, para hablar de genérico, es la topología de los coeficientes. O sea, fijamos el grado n y entonces los polinomios hasta grado n tienen un número finito de coeficientes que es n más 1 sobre 2 multiplicado por 2. O sea, identificamos cada campo polinomial de grado n con un punto de r elevado a n, donde este n mayúscula es el número de coeficientes que tienen los campos de grado n. O sea que cada campo es un punto de ese espacio. Y decimos que la topología de estos campos están próximos y si los puntos de todos sus coeficientes en este espacio de r elevado a un cierto n grande están próximos, ¿no? Entonces, que P y Q sean coprimos es una propiedad abierta y densa con esta topología, que las componentes de la curva divergencia son homeomorfas a líneas rectas o óvalos. Esto es lo mismo que decir que la divergencia no tiene puntos singulares, porque si, por ejemplo, la divergencia tiene un punto singular, perturbando un poco, yo tengo o esta curva así, o esta otra, que ya no tiene puntos singulares, o sea que es una condición abierta también, y densa. Y por último, que esto es un detalle técnico, que este operador, evaluado en un punto crítico, o sea, en un cero de E sub 0, no tenga el valor propio menos epsilon.
Esto también probamos más adelante, que es una condición abierta y densa. Muy bien. Entonces, para estos campos genéricos con estas condiciones es donde vamos a probar el teorema inicialmente. Y ahora el teorema 2, que dice esto. Para campos polinomiales genéricos, sí. Bueno, no se borra muy bien, pero... O sea, para campos genéricos, aquí tengo mi funcional E sub epsilon, aquí tengo el E sub 0, el E sub epsilon es siempre muy pequeñito, y aquí tengo caminos críticos, que son los ceros de la derivada de este funcional, ¿no? Los caminos críticos, que yo tengo que controlar este número para controlar el número de ciclos límites, como hemos visto. Pero cuando epsilon tiende a 0, estos caminos críticos van a tender a algún camino crítico de sub 0. Y puede ser que algunos vayan al mismo punto crítico de sub 0 o no. Habrá otros que no. Y otros que sí, ¿no? que tengan. O sea que al pasar al límite los caminos críticos de E sub epsilon, yo para poder estudiar los caminos críticos de E sub epsilon, lo que realmente vamos a estudiar son los caminos críticos de E sub 0. Y después ver a cada camino crítico de E sub 0 cuántos caminos críticos, a este le llegaban estos tres, ¿no? A este estos dos. A cada uno de sub 0, ¿cuántos caminos críticos max le pueden llegar del E sub epsilon? Y entonces acotaré el número de caminos críticos del E sub epsilon, que es el que me interesa porque es donde he podido aplicar la cota de que el número de ciclos límites es menor que el número de ciclos límites es menor que el número de puntos críticos de este funcional dividido por 4. Para obtener esta cota, yo obtendré la cota de sub 0 y cuántos pueden llegar, que es lo que le llamo la multiplicidad. Multiplicidad. A cada uno de los caminos críticos de sub 0, ¿cuántos le pueden llegar de sub epsilon? Si controlo estos de aquí y la multiplicidad, podré controlar los de sub epsilon. Esta es la idea. Bueno. Entonces... pues los caminos críticos de sub 0, los de aquí, para estos se demuestra que estos caminos críticos, todos los caminos críticos de sub 0, que provengan de caminos críticos de sub epsilon, que son los que yo quiero controlar, tienen que vivir a la fuerza sobre la curva divergencia. O sea, son caminos críticos recorridos así, o puede ser que estén recorridos así hasta el infinito, o la componente de la divergencia también puede ser un óvalo y puede ser, por ejemplo, un único punto así y así, un camino crítico, o pueden haber en el óvalo varios... estos puntos que estoy dibujando son los puntos de contacto, de el campo con la curva divergencia que han aparecido antes. O sea que cualquier camino crítico de E sub 0 demostramos que solo puede ser un arco que vive sobre la curva divergencia igual a 0. Y que en los puntos de contacto, o sea, en los caminos críticos de sub 0, viviendo sobre la curva divergencia, pueden tener dos puntos de contacto y vivir entre estos dos puntos, o un único punto de contacto y irse al infinito en este lado,
O, en el caso de un óvalo, pueden tener un único punto de contacto. Si es que si solo hay un punto de contacto, el camino crítico solo podría hacer así. Y no hay más. O sea, todos los caminos críticos de sub 0 que provengan de sub epsilon tienen que ser de esta forma que se describe en este teorema 2. El teorema 3. El teorema 3 nos dice lo siguiente. Nos da la multiplicidad que yo decía. Nos dice a cada camino crítico de sub 0, ¿cuál es el número máximo de caminos críticos de sub epsilon que pueden llegar a él cuando epsilon tiende a 0? Y este número máximo es 4n. Para un polinomio, para un campo polinomial de grado n. No, la topología siempre es la de coeficientes aquí. Llegar al ciclo de cero, esos que llegan de epsilon. No son ciclos, porque estos son caminos críticos. Son caminos. Son caminos, pero no son ciclos límites aquí, porque aquí estoy acotando los puntos críticos del funcional, mientras que los ciclos límites eran ceros del funcional, que ya los he acotado por los caminos críticos. Entonces, cuando dices llegan, ¿qué quiere decir? Que son límite. Cuando yo cojo aquí un camino cerrado sobre el cual este funcional, la derivada se anula, hago tender el epsilon a 0 y tiende a un camino cerrado que es un 0 de la derivada de este de aquí. O sea, es un punto crítico que le llamo camino. Tender es en el espacio de Hilbert. Sí, claro, tender en el espacio de caminos. Sí. Si querías decir eso, sí. Y bueno, y este teorema lo único que dice es esto, que a un camino crítico de 0, que conozco cómo tienen que ser, por el teorema 2, el teorema 3 dice que a un camino crítico de 0 le pueden llegar a lo sumo 4n caminos críticos de sub epsilon. Bueno, y ahora con estos tres teoremas ya puedo enunciar el que yo creo que es el resultado principal. Para probar este resultado principal empezaré la demostración y en medio haré el lema 2 para terminar la demostración del teorema 4. ¿Y cuál es el resultado principal? El resultado principal nos da la acotación del número de ciclos límites para los campos genéricos. Y el teorema último, el 5, es para ya los no genéricos. Pero este es el que trae el trabajo. Este es el que trae el trabajo. Bueno, el trabajo principal ya está hecho probando los tres teoremas que he mencionado. Pero ahora veremos cómo utilizando esos tres teoremas sale la acotación de los ciclos límites aquí. Y esto, como no cuesta mucho, lo vamos a hacer con detalle. Bueno, primero, tenemos un campo polinomial PQ de grado n, ¿no? Y estoy en el caso genérico, por lo tanto, la divergencia no tiene puntos singulares y todas sus componentes son topológicamente o líneas rectas o circunferencias, óvalos. Voy a denotar por n mayúscula, siempre n minúscula es el grado del sistema, y n mayúscula va a ser el número finito de las soluciones de este sistema, o sea, que el número de puntos de contacto del campo con la curva divergencia igual a 0 sea finito. Y esto es genérico, es una de las condiciones genéricas que hemos puesto. O sea que sea n el número este de puntos de contacto. Y ahora otro número importante, m mayúscula. M mayúscula es el número de componentes conexas de la divergencia. La divergencia es una curva algebraica. Una curva algebraica de grado n-1, porque es la derivada de p y q, ¿no? Y como curva algebraica tiene un número finito de componentes. Pero no son todas las componentes que vamos a considerar de la divergencia, solo aquellas
que son homeomorfas a una línea recta y que al menos un punto de contacto esté sobre esta, por ejemplo, esta componente es homomorfa a una línea recta y estoy suponiendo que tiene 2 puntos de contacto. Si una componente no tiene ningún punto de contacto, no la considero, porque para que haya un ciclo límite viviendo sobre una componente, si hay un ciclo límite, aquí el campo va así, aquí el campo va así, y en medio al menos tiene que haber un punto de contacto. O sea que si una componente no tiene puntos de contacto, no hay que considerarla porque no habrá ningún ciclo límite que la cruce. Y entonces, M es el número de componentes homomorfas a recta y homomorfas a óvalos que tienen puntos de contacto. Bueno, pues, y ahora voy a llamar O al número de óvalos que tenga la curva divergencia. Pues el número de Hilbert, o sea, el número máximo de ciclos límites que pueden tener los campos de grado n, es menor o igual que esta cosa. O sea, que es, sumamos m, este número de componentes conexas, le sumamos n, mayúscula, el número de puntos de contacto de aquí, multiplicamos por el grado del sistema y le sumamos el número de óvalos. Y vamos a ver que esto se verifica. Empezamos la demostración. Sabemos que el número de ciclos límites de los polinomios de grado n va a ser menor o igual que el número de los caminos críticos de este funcional más 1 dividido por 4. Este era el teorema 1. O sea, esta es la consecuencia del teorema 1. Entonces, controlaremos el número de caminos críticos del funcional epsilon, que es lo que decía aquí. Vamos a controlar el número de caminos críticos del funcional epsilon controlando los caminos críticos de sub 0. Por el teorema 2, los caminos críticos, les llamo caminos críticos límite porque son los obtenidos como límite de aquí. Pueden haber aquí más caminos críticos, pero si no son obtenidos como límites de aquí, no me interesan, para nada. Entonces, los caminos críticos del E sub epsilon, del E0, que son los que yo controlo con el teorema 2, sé que son arcos que están contenidos en la curva divergencia y que son arcos que tienen 2 como extremo o 2 puntos de contacto o un punto de contacto y el infinito o están en un óvalo, ¿no? Y en un óvalo pueden tener, al menos tiene que tener un punto de contacto si solo hay un camino crítico aquí o si hay más caminos, pues más puntos de contacto. Bueno, entonces, recordemos cómo hemos definido el número m. El número m es el número de componentes conexas de la curva divergencia homeomorfas a rectas o a óvalos que tengan puntos de contacto. Ahora vamos a tomar una componente i de y el i variará en las componentes conexas con la propiedad de que tengan punto de contacto, pero me voy a restringir ahora, de momento, a las componentes conexas que son homeomorfas a líneas rectas, a una como esta. Y entonces supongo que sobre esta componente tenga x sub i, la componente es i, y que haya x sub i puntos de contacto. En este dibujo aquí solo hay 2 puntos de contacto, pero si aquí solo hay 2 puntos de contacto, el número de caminos críticos que viven sobre esta componente de 0, si hay 2 puntos de contacto, a lo más son 3. Este de aquí, este del medio y este otro. O sea que el número de caminos críticos, si hay x sub i puntos de contacto, es x sub i más 1. En una componente que se homomorfa a una línea recta. Y entonces, el número total de caminos críticos, límite, contenidos en la curva divergencia que sean homomorfas a rectas, va a ser sumar esto respecto de m. Y al sumar esto respecto de m es el 1, que me sale como
Estoy acotando, porque aquí pueden haber óvalos. O sea, esto es una cota superior ya. Y los óvalos no los estoy contando, pero si no hay óvalos, todos son componentes homeomorfas a rectas, ¿no? Entonces, no todas esas componentes tendrían que tener puntos de contacto. O sea que, en realidad, esto es una cota superior del número máximo de caminos críticos de sub 0 que puedan vivir sobre componentes que son homeomorfas a rectas, ¿no? Si en total pueden ser m, pues m, y al sumar los x sub i de 1 a m, ¿no? Los puntos de contacto que estén ahí. O sea, esto por lo que hace referencia a las componentes que son homeomorfas a rectas. Por lo que hace referencia a los componentes que son homeomorfas a óvalos con puntos de contacto, supongamos que haya J componentes homeomorfas a óvalos con puntos de contacto, y que sobre cada una de estas J yo tenga I sub J puntos de contacto. Aquí, por ejemplo, esto es un óvalo y aquí he puesto J2. Si hay solo 2 puntos de contacto, como máximo hay 2 caminos críticos. Porque no todos... Puede ser que a pasar al límite solo haya de camino crítico. Como máximo pueden haber 2, pero en el límite no tienen por qué verificarse todos. O sea, yo siempre estoy dando cotas superiores. Entonces, si hay I sub J, puntos de contacto en un óvalo, en este óvalo a lo más hay I sub J caminos críticos, límite. Por ejemplo, si es 2, pues hay 2. Si aquí hubiese 5, habrían 5 caminos críticos. Entonces, el número total de caminos críticos, la cota superior, la cota superior del número total de posibles caminos críticos límite de 0 en los óvalos es sumar todos estos I sub J. Bueno, pues si ahora sumamos el número total posible de caminos críticos sobre las componentes que eran homeomorfas a rectas, más el número total de caminos críticos sobre las componentes que son homeomorfas a óvalos, nos da esto, porque ¿esto qué eran? Estos son los puntos de contacto que están sobre rectas, sobre rectas topológicas. Y estos los puntos de contacto que están sobre óvalos, pero el total le habíamos llamado n mayúscula, por lo tanto, esta suma de aquí es n mayúscula. Ahora, por el teorema 3, que es el de la multiplicidad, cada uno de los posibles caminos críticos límite de aquí, para cada valor de este m más n, pueden llegar a lo sumo 4n, eso es lo que nos decía el teorema 3, de puntos críticos del E sub epsilon. Entonces, este es el número total, la cota, admos, el número total de caminos críticos de E sub epsilon que pueden haber. Y por el teorema 1, el número total de caminos críticos de sub epsilon más 1 dividido por 4, el 4 aquel era como mínimo, cada ciclo límite tiene 4 representantes, era una cota del número de ciclos límites que intersectan la divergencia, que intersectan la curva de la divergencia, un ciclo límite que intersecta la curva de la divergencia. Y tomo parte entera porque, claro, no pueden haber decimales en los ciclos límites, en la cota. Y esta es la cota del número de ciclos límites que pueden intersectar la curva divergencia. Ahora nos falta ver los ciclos límites que no intersectan la curva de la divergencia. Y entonces, para esto tenemos el lema 2. Y el lema 2 utiliza ideas de Diliberto. Diliberto ya pensó en estos ciclos que no intersectan la divergencia y él les llamaba ciclos fuertes. Y estos son muy fáciles de acotar porque utilizando el criterio de Dirac, el generalizado de Dirac, el criterio de Dirac normalmente, el criterio de Bendixson se llama de Dirac cuando el conjunto donde se aplica tiene un agujero, y si tiene K agujeros es el criterio de Dirac generalizado. Bueno, utilizando estos resultados se prueba el lema 2, que es una página más o menos, y que dice lo siguiente: considerar un campo polinomial de grado n
que tenga un número finito de puntos de contacto, estamos en el caso genérico, esto se cumple, con la curva de divergencia. Entonces, el número de ciclos límites de este campo que no cruza, o sea, los que están fuera, que no intersectan la divergencia, o que pueden ser tangentes, pero que no cruzan, es a lo más el número de componentes cerradas que tiene la curva de divergencia. Y como estamos en el caso genérico, es el número de óvalos. El número de componentes cerradas es el número de óvalos. Y por lo tanto, si le sumo a esto que me acotaba el número de ciclos límites que sí cruzan la curva de la divergencia, le sumo al número de óvalos, tengo el número, una cota para el número total de ciclos límites de los campos genéricos, que es esta cota de aquí, que es lo que anunciaba el teorema 4. Entonces, ahora voy a dar la cota ya en función de n, o sea, la cota que digamos quería Hilbert, pero de momento para los genéricos, ¿no? Que va a ser la misma para los no genéricos, pero aquí, tal como lo hemos planteado hasta ahora, es solo para los genéricos. Entonces, si tenemos un campo genérico, PQ, aquí hay un número finito de soluciones, porque esto es un polinomio. Es un polinomio de grado, el grado de Q es n. Este es n-2, porque hay dos derivadas. O sea que el grado de arriba es 2n menos 2. El grado de este polinomio. Y el grado de abajo es n-1. Entonces Besut nos dice que multiplicando, ¿no?, tenemos una cota del número de soluciones, si es finita, y como por hipótesis estamos en el caso genérico es finita, esta es la cota, ¿no? O sea, Besut nos da esta cota para el número de puntos de contacto del campo con la curva divergencia. El teorema de Harnack, que nos da la cota del número de componentes que tiene una curva algebraica. Y cuando la curva algebraica es la divergencia tiene grado n-1, y entonces, si esta curva algebraica tiene grado n-1, esta es la cota máxima para el número de componentes de la curva algebraica divergencia. Y entonces, O era el número de óvalos, que es las componentes que son topológicamente óvalos aquí. Y M era el número de rectas, ¿qué era M? Sí, era el número de componentes homomorfas a rectas. Pues el número total de componentes es menor que esto, ¿no?, según Harnack. Entonces, utilizando esta acotación de n mayúscula y esta acotación para O y M y lo que hemos visto hace poco, que era esto de aquí, o sea, tengo acotaciones para M, acotaciones para N, acotaciones para O, pues lo pongo todo junto y me sale este resultado, que para un campo genérico de grado n, el número de ciclos límites era menor que esto, y utilizando estas cotas que acabo de mencionar, esta es la cota. Esta cota ha mejorado respecto a una primera versión que teníamos, porque en una primera versión no nos habíamos dado cuenta de que los caminos críticos del E sub 0 tienen extremos en los puntos de contacto de la divergencia, eso sí, pero pensábamos que podía ocurrir lo siguiente también, que si aquí tenía 3 puntos de contacto, que este de aquí también podía ser un camino crítico límite. Y hemos visto que no, que mejorando las acotaciones no puede haber en medio de un camino crítico de sub 0 un punto de contacto, solo puede estar en los extremos. Y entonces esto ha bajado la cota, ha bajado la cota a n al cubo. Entonces, utilizando esencialmente la primera desigualdad de Morse del funcional E sub epsilon, se obtiene la cota para el caso no genérico y se ve que es la misma, o sea que el resultado que he dado para el caso genérico es exactamente el mismo para el caso no genérico. Y esto es lo que quería contar, ¿no?
2. Ah, será? Só abaixo.